El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del Índice de Confianza del Consumidor, ICC, correspondiente al mes de marzo del 2024. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadística Macroeconómica. Esta presentación, como siempre, está dividida en tres grandes partes. En la primera hablamos de los aspectos generales metodológicos de la encuesta. En una segunda, de las características de la población encuestada, para finalmente dar los resultados propios de la encuesta y de los índices calculados a partir de ella. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, como ya sabemos, en noviembre del 2017 el directorio autoriza a la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística, el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de los índices de confianza. Este tipo de información es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura desde el punto de vista del lugar, de la persona y del país. Los resultados se presentan en forma agregada y complementan el conjunto de informaciones para la toma de decisión de la política monetaria del Banco Central del Paraguay. En cuanto a los aspectos metodológicos, el ICC en Paraguay se basa en una encuesta a 400 hogares. En cada hogar son seleccionadas personas entre 18 años y más para responder la encuesta. Las viviendas se encuentran en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano a San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Luque, Ñemby, Lambaré, Limpio y Mariano Roca Alonso. El periodo de recolección de la información son los primeros 20 días de cada mes. La encuesta en sí está dividida en dos grandes partes. En la primera se hace una caracterización de la población en donde se juntan datos acerca de la edad, el género y el nivel de educación de quienes contestan la encuesta. Y en la segunda se realizan las preguntas de interés para construir los índices, que son el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativa económica, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que en adelante llamamos ICC. Así contamos con estos índices a partir de enero del 2018 y los mismos son publicados desde julio del 2020. Así tenemos en pantalla las preguntas que son utilizadas para la construcción de los diferentes índices recién mencionados, que son estas 6 primeras y que tienen un enfoque más perceptivo y 3 ejes fundamentales, que son la persona, el hogar y el país. Y como también podemos ver, tienen 3 opciones de respuesta, una mejor, una igual y otra peor. En cuanto a las dos últimas preguntas, tienen un enfoque más actitudinal y si bien no son utilizadas para la construcción propiamente del índice, las mismas sirven para enriquecer el análisis. Así tenemos, como ya dijimos, el índice de situación económica, que comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica actual, tanto de la persona como del hogar o del país, con relación a un año atrás. Tiene un enfoque perceptivo. El índice de expectativas económicas, que comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto desde el punto de vista de la persona, del hogar o del país, con respecto a un año adelante, que también tiene un enfoque perceptivo, como ya dijimos. Así podemos hallar el índice de situación del hogar, el índice de situación personal y del país utilizando las preguntas 1, 3 y 5 y los índices de expectativa desde el punto de vista personal, del hogar y del país, utilizando las preguntas 2, 4 y 6 que recién teníamos en pantalla. Y con estos distintos subíndices hallamos el índice de situación y de expectativa y finalmente el índice de confianza del consumidor, que no es otra cosa que el promedio simple del índice de situación y el índice de expectativa. También podemos hallar el índice de confianza de cada uno de ellos desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del hogar y desde el punto de vista del país. En cuanto a la metodología de cálculo, quien esté interesado en ahondar en esta metodología, la misma se encuentra
en la página web del Banco Central, pero de manera muy breve describimos cómo se hace el cálculo de estos índices para entender cómo lo hacemos y qué nos quiere decir cada uno de ellos. Se utiliza la metodología de la Universidad de Michigan porque existen diferentes metodologías para los cálculos de este índice y lo que hacemos es hacer una agrupación de las diferentes respuestas a las preguntas. Como habíamos dicho, tenemos 3 opciones de respuesta. Una mejor o positiva, una peor o negativa y una igual o neutral. Cada uno de estos grupos de respuestas se pondrá por el total de encuestados y se les da una valoración de 0 a 100, de lo más negativo a lo más positivo. Así nuestro índice se mueve de 0 a 100, llamándole 50 al nivel neutral. Todo lo que esté por encima de 50 decimos que se encuentra en zona de optimismo. Todo lo que se encuentra por debajo de 50 decimos que se halla en zona de pesimismo. Finalmente, la identidad utilizada para el cálculo de los diferentes índices que llamamos de difusión es 50 por el porcentaje de respuestas mejores menos el porcentaje de respuestas peores más 1. En cuanto a las características de la población encuestada, tenemos primero el género de los encuestados y vemos que desde enero del 2018 mantiene más o menos la misma proporción. Específicamente en marzo del 2024, el 52% de los encuestados fueron mujeres y el 48% fueron hombres. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, también tiene una característica más o menos similar desde que empieza la encuesta y vemos que el 32.3% de los encuestados tienen una educación media entre el primer o el tercer curso o ex bachillerato. El 22.5 tiene educación superior universitaria. El 21.8 tenía educación escolar básica, es decir, el primero y el segundo ciclo o el primero al sexto grado que antes llamábamos primaria. El 9.5% de los encuestados también tiene educación escolar básica del tercer ciclo, séptimo al noveno grado o ex secundaria básica. El 4.5% de los encuestados tiene educación superior no universitaria. Y finalmente, el 3.5% de quienes contestaron esta encuesta no tiene ninguno de estos niveles de estudio culminados. En cuanto a la edad de los encuestados, como vemos en pantalla, también tiene una característica muy similar desde el principio de esta encuesta y vemos que el 40.3% de quienes contestaron esta encuesta tenían 55 años y más. El 23% tenía entre 35 y 44 años. El 22.5% tenía entre 45 y 54 años. El 12.5% tenía entre 25 y 34 años. Y finalmente el 1.8% tenía entre 18 y 24 años. Esta característica es debido, como siempre aclaramos, que quienes realizan la encuesta piden hablar con la cabeza del hogar. En cuanto a los principales resultados, utilizando las preguntas que al principio teníamos en pantalla, y la identidad que habíamos mostrado en la metodología, tenemos el índice de situación económica personal que en marzo del 2024 es de 42.3 debido a estas respuestas. La pregunta dice, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Y tenemos que el 16.5% de los encuestados opina que está mejor, el 32% opina que está peor y el 51.5% de los encuestados opina que está igual. En cuanto al índice de expectativa personal, la pregunta dice, ¿cree usted que su situación económica situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que el 53% de los encuestados opina que mejorará, el 32.3% de los encuestados opina que seguirá igual y el 14.5% opina que estaría empeorando. Con estas respuestas tenemos el índice de expectativa personal que es de 69.4 en marzo del 2024. Este índice es levemente inferior al de marzo del 2023 e inferior al de febrero del 2024. En cuanto al índice de situación del hogar, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta
se calcula el índice de situación del hogar, que en marzo del 2024 fue 48.5, el mismo superior al del marzo del 2023, aunque inferior al de febrero del 2024, debido a que el 21.3% de los encuestados opina que la situación económica de su hogar está mejor, el 54.5% que está igual y el 24.3% que está peor. En cuanto a las expectativas del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Dice la pregunta. Con ella se calcula el índice de expectativa del hogar, que en marzo de 2024 fue 75.6, también superior al de marzo del 2023, aunque inferior al de febrero del 2024, porque el 60.3% de los encuestados opina que la situación de su hogar estaría mejorando dentro de un año, el 9% que estaría empeorando y el 30.8% opina que estaría igual. En cuanto a los índices del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta hallamos el índice de situación económica del país, que en marzo del 2024 fue de 27.3, también superior al de marzo del 2023, aunque inferior al de febrero del 2024. Debido a estas respuestas, el 11.5 opina que la situación económica del país está mejor que hace un año. El 57% opina que está peor y el 31.5% opina que está igual que hace un año. En cuanto a las expectativas del país, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta construimos el índice de expectativas del país, que en marzo del 2024 fue de 57.8. La misma es inferior tanto al de marzo del 2023 como al de marzo del 2024 debido a estas respuestas. El 42.3% de los encuestados opinó que el país estaría mejorando dentro de un año. El 26.8% opinó que estaría empeorando y el 31% opina que el país seguirá igual dentro de un año. Como dijimos, con cada uno de estos subíndices, tanto desde el punto de vista personal, hogar o del país, hallamos los índices de situación global, de expectativa global y el índice de confianza. Así tenemos el índice de expectativas, que fue de 67.6 en marzo del 2024. El mismo es levemente inferior al de marzo del 2023 y al de febrero del 2024. El índice de expectativa alcanza un valor de 39.3. El mismo es superior al del año pasado, al de marzo del 2024, pero levemente inferior al de febrero del 2023. Con estos dos índices, tanto el de situación como el de expectativa, hallamos el índice de confianza al consumidor del mes de marzo del 2024, que alcanza un valor de 53.5. El mismo, si bien es inferior al de febrero del 2024, es superior al de marzo del 2023. Cabe destacar que el índice de confianza sigue en zona de optimismo, al igual que el de expectativa. El índice de situación económica se mantiene en zona de pesimismo. También tenemos los diferentes subíndices de confianza desde el punto de vista hogar, personal y país, y así vemos que el que presenta mejor desempeño con un valor de 62.1 es el índice de confianza del hogar, seguido por el índice de confianza personal, que alcanza un valor de 55.8, y el índice de confianza del país alcanza un valor de 42.5. El promedio de estos tres subíndices también nos da el índice de confianza global, que es de 53.5, como acabamos de decir. Cada uno de estos índices son superiores a los presentados en marzo del 2023. Finalmente tenemos las dos preguntas que habíamos tenido en pantalla, que tienen un índice más actitudinal, y la pregunta dice: actualmente usted tiene posibilidades de ahorrar. Tenemos en pantalla las respuestas, el porcentaje de respuestas positivas, y vemos que en marzo del 2024 este porcentaje alcanzó 22.5, igual que el de febrero, aunque superior al de marzo del 2023, que fue 18%. Las líneas en rojo son los promedios anuales de estas respuestas. En cuanto a la última pregunta, ¿cree usted que es un buen momento de realizar compras de bienes durables?
y se les da la opción de electrodomésticos, casas, autos y motos. Vemos que estas respuestas afirmativas se incrementaron tanto con respecto al mes anterior como en respecto al año anterior. En el caso de electrodomésticos alcanzó 9.3%, en el caso de las casas 6.5%, en el caso de las motos también 6.5% y en el caso de los autos este porcentaje de respuestas afirmativas fue de 6.8%. Tenemos en pantalla algunos índices de confianza de algunos países vecinos, quienes también utilizan la metodología de la Universidad de Michigan, y más que compararlos es ver la tendencia que tienen cada uno de ellos y aclarando que también en cada uno si bien siguen la misma metodología, son elaborados por diferentes instituciones. Como siempre decimos, en el caso de la Argentina es elaborada por la Universidad Torcuato Di Itela, en el caso de Chile por la GfK Adimark, en el caso del Brasil por la Universidad de Getúlio Vargas. En el caso del Brasil, como habíamos dicho al explicar la metodología, nosotros damos valores de 1 a 100. En el caso del Brasil, da de 100 a 200. Entonces, lo que esté por arriba de 100 se considera optimismo, por debajo de 100 se considera pesimismo. En cuanto a la evolución del índice de confianza, tanto de los Estados Unidos como de la zona euro, también aquí aclaramos que en este punto se le dan valores de 0 a 200, todo lo que está por arriba de 100 es optimismo y por debajo de 100 es pesimismo. Y también son elaborados por diferentes instituciones. En el caso de la zona euro es elaborado por la Comisión Europea y en el caso de los Estados Unidos también es elaborado por la propia Universidad de Michigan. Vemos que los mismos alcanzaron un valor de 96.2 para la zona euro y 79.4 para los Estados Unidos. Dando un breve resumen de todo lo que acabamos de decir, decimos que en el mes de marzo del 2024, el índice de situación económica que refleja la situación económica actual de los consumidores con respecto a un año atrás exhibió un nivel superior respecto al mismo mes del año anterior, en tanto que respecto al mes anterior registró un valor inferior, permaneciendo en zona de pesimismo. El índice de expectativas económicas, que refleja la expectativa de los consumidores a un año, se ubicó levemente por debajo del valor correspondiente a marzo del 2023, pero se mantiene en zona de optimismo. Así, el índice de confianza del consumidor, que mide la confianza de los consumidores, arrojó un incremento comparado con el índice del mes de marzo del 2023 y una disminución con relación al dato verificado en febrero 2024. No obstante, se mantiene en zona de optimismo por 16º mes consecutivo. Desagregado por sus componentes en el periodo de análisis, se observa que el índice de situación económica, tanto personal como del hogar y del país, se incrementaron con respecto a los índices registrados en marzo del 2023, pero disminuyeron al compararlos con los datos de febrero de 2024. Finalmente, en marzo del 2024, el índice de expectativas, tanto desde el punto de vista personal como del país, mostraron niveles inferiores a los verificados en el mes anterior y en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el índice de expectativas del hogar en marzo del 2024 fue superior al del mismo mes del año 2023, pero inferior al de febrero del 2024. Tenemos en pantalla cada uno de los índices con sus respectivos subíndices, tanto desde el punto de vista del hogar, personal y del país, con la variación mensual e interanual de cada uno de ellos, aclarando que estas son diferencias absolutas de cada uno de ellos.